De cerca con Caro Pereira es presentado por Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Nina Accidentes, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Grupo de Cirujanos Elite, Leima Beauty, Agencia de Viajes RR World Travels, MB Fiestas, Graphic Center, Ashley Aesthetics y Gema Ena. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos, un programa hecho de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos una inmigrante, llegada, nacida en Medellín y que forma parte de este talento hispano aquí en el Metroplex. Con muchísima alegría damos la bienvenida a la doctora, la dentista de los deportistas. Me encanta decir eso. La doctora Margarita Correa. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Caro. Muchísimas gracias por esa invitación. De verdad que es un placer estar aquí contigo esta mañana. Nosotros estamos súper contentos porque además la gente va a conocer eso de usted, de la doctora Margarita, que la gente no sabe. Y para eso tenemos que retroceder e irnos a Medellín. ¿Cómo era esa Medellín en esa época que usted nació y cómo es una familia de Medellín? Bueno, era una época deliciosa. Tuve una familia donde tenía un papá muy trabajador, una mamá muy casera, muy rezandera, que le ayudaba a todo el mundo con un corazón grandísimo. Ella quería entrarse a todo el mundo para la casa a ayudarle. Mi papá no tuvo muchos recursos, casi no pudo estudiar, estudió como hasta primero de primaria, pero era un hombre con mucha visión, muy luchador, y a nosotros nunca nos faltó nada. Entonces yo tuve un hogar súper lindo donde yo llegaba del colegio y encontraba a mi mamá siempre esperándonos con un chocolate caliente. Era una mamá que siempre se involucraba muchísimo. Mi papá era el papá que trabajaba, él no se involucraba tanto, muchas veces hasta cuando nos fuimos a graduar, cuando yo me gradué de la universidad, él se vino a enterar que estaba estudiando, pero él siempre fue igual, muy cariñoso y muy especial. Era esa familia proveedora tradicional, el padre, Sí. el proveedor, la madre, la ama de casa, ese trabajo que es tan difícil. Sí, ese trabajo exacto, que se trabaja tanto y nadie lo paga. Pero mi mamá también tenía una visión muy grande y siempre estuvo encima de nosotros y nos decía todo el tiempo, lo más que nosotros le podemos dar es el estudio. Ustedes se tienen que preparar porque si están bien preparados van a llegar lejos a donde quieran. Pero también mi papá siempre nos enseñaba, a todo mundo hay que tratarlo por igual, desde el portero del edificio hasta el presidente, siempre a todo el mundo. Entonces la verdad nos dieron valores muy bonitos. Cuando tú hablas de nosotros, hablamos de los hermanos. ¿Quiénes eran esos que eran súper estudiosos o aquellos que eran un desastre y un dolor de cabeza? Bueno, en realidad mi hermano mayor y mi hermana eran los negociantes. Mis tres hermanos estudiaron, somos cuatro, mis tres hermanos estudiaron administración. Yo fui la única odontóloga, la única en el medio de salud, la única en algo distinto. Por eso mi papá cayó en cuenta que había uno que estudió algo distinto. Pero mis hermanos siempre muy emprendedores. Mi hermano menor era el inquieto, el de amiguero, muy amiguero, el de deportes. Cuando estaba en el colegio, llamaron a mi mamá y le dijeron, póngalo a estudiar hotelería y turismo porque este es buenísimo para hacer relaciones sociales. En estudio no es mucho y decíamos como que este no va a servir para nada. Pero cuando llegó a la universidad empezó y cuando montó su negocio, cada uno de mis hermanos tiene un negocio involucrado en confecciones. Medellín es una ciudad de confecciones donde hay mucho moda, entonces mis hermanos toda la vida han estado involucrados en confecciones y son, la verdad, ahora los tres bastante responsables. Cuéntanos de tu infancia y tu adolescencia de Medellín, que siempre ha sido una referencia de ciudad. En algunos momentos, pues por un tema quizás de temor, por la inseguridad, pero hoy en día es increíble todo lo que ha podido resurgir, porque siempre ha estado. Sí. Entonces hablamos de esa infancia y de esa adolescencia. ¿Cuáles eran las limitaciones que tú tenías por tema país? A ver, te voy a comentar algo. En mi infancia y en mi adolescencia yo no sufrí de ninguna limitante, pero cuando estaba en la universidad, en el primer semestre de la universidad empezamos a escuchar, existe alguien que se llama Pablo Escobar, que era desconocido y empezamos a escuchar noticias diferentes y mataron al uno, mataron al otro. Tuve un compañero de la universidad que pusieron una bomba y la bomba, iban a matar a un gobernador, efectivamente lo mataron, la bomba explotó al frente de la casa de uno de mis compañeros y al otro lado de la canalización, o sea, por donde pasaba un río, cayó uno de los neumáticos y uno que había sido compañero mío le cayó el neumático y lo mató. O sea, nos tocó constantemente. La época de la universidad fue una época muy dura, donde todos los días habían bombas,
todos los días en los noticieros decían mataron al uno, mataron al otro, una violencia tremenda donde uno no sabía de quién se tenía que cuidar, si de la policía, si de los sicarios, si del narcotráfico, de quién. O sea, empezó a volverse que se fue encerrando porque al principio la guerra era entre ellos y luego empezó a pasar que empezaron a atacar las zonas donde los muchachos normales salían. Entonces pasó en esa época de universidad que en un sitio donde iba la gente joven hicieron una matanza tremenda donde mataron a todos los hombres y a las mujeres les tocó ver eso y empezaron a poner letreros en muchas partes de Medellín donde decía los ricos también lloran. Entonces empezamos a sufrir mucho estrés, que si alguien en la casa se demoraba para llegar uno no sabía qué estaba pasando. Eran cosas constantemente. Yo vivía relativamente cerquita al edificio de Pablo Escobar donde pusieron esa tremenda bomba y en el momento que pasó eso nosotros pensamos se cayó un avión, fue una cosa de locos. Entonces era de todos los días. Y nos empezamos a volver, ahora que yo estoy afuera digo, Dios mío, nos acostumbramos a eso tan horrible, porque ya en las noticias decían, cayó, pusieron una bomba, bueno, solo mataron a 12, solo mataron a no sé quién. Esta mañana mataron 2 policías, esta mañana mataron 3 periodistas. Entonces fue una cosa que empezaron a atacar por todos los lados y se volvió invivible. Yo ahí me quiero detener. ¿Tú en ningún momento con toda esta violencia, toda esta angustia, tú pensaste en claudicar? ¿Tú pensaste en decir, mira, yo no voy a seguir estudiando o mejor me voy en este momento y dejo la carrera así? En ese momento, la verdad, no, porque, o sea, mi familia es muy unida y no me imaginaba irme y dejar a mi familia. Yo soy súper cercana a mi mamá, entonces no, en ese momento no pensaba, pero más adelante, cuando ya me gradué, ya más adelante empecé, porque siempre en un punto nosotros pensábamos, esto solamente es para cierto sector, esto es entre el narcotráfico, esto tiene que ver con los periodistas, esto tiene que ver con ciertas personas, pero cada vez se fue aproximando más a nosotros y entonces empezamos a escuchar historias de amigos cercanos. Me secuestraron a mi papá, me secuestraron a mi hermano, secuestraron a un amigo, entonces cada vez se empezó a acercar más, no importaba si tenías o no tenías dinero. Cada vez se volvió más cerquita y más cerquita porque una de las cosas más lucrativas era el secuestro. Entonces, como te digo, no importa si tenías o no tenías, entonces empezó a acercar y llegó un momento que cuando yo me gradué, nosotros en Colombia estudiamos odontología 5 años y luego tenemos que hacer un año que se llama un año rural, es un año como de servicio. Ese año yo lo hice en Envigado y resulta que Envigado era la zona fuerte de Pablo Escobar. Entonces yo trabajé ahí, a mí me tocó atender en la clínica la persona que le iba a hacer manicure y pedicure a Pablo Escobar. Y ella me decía, yo me pongo mis audífonos para no escuchar nada, pero igual eran personas que le generaban a uno temor. Me tocó en la clínica atender a una mujer que estaba involucrada en el narcotráfico, que llegó referida por alguien y me dijo, yo quiero que me ponga un diamante en un diente. En un momento pasó que un cantante muy famoso, Diomedes Díaz, se puso una esmeralda en un diente. Entonces eso empezó a volverse y esta mujer tenía mucho dinero, una figura muy fuerte y le dije yo no se lo puedo poner. Y me dijo, no, es que no es si puede, es que me lo va a poner. Fue muy estresante lo que empecé a sentir. A mí me tocó hablar con un joyero, hablar con un laboratorio y inventarnos cómo poníamos esto. Yo le puse su diente, en un diente del frente le puse su diamante, esta mujer quedó feliz. Era una mujer más o menos de 40 años, luego me trajo su pareja, un muchacho de 19 años, y me dijo, a él también quiero que se lo ponga. 2 días antes de que le pusiera el diamante a él, lo mataron. Entonces era una zona donde yo decía, esto se está poniendo fuerte, se está volviendo pesado. Luego empecé a atender a un paciente para hacerle ortodoncia y resulta que el paciente era un sicario. Entonces yo decía, Dios mío, ¿en qué medio me estoy metiendo? Pero igual nunca me había pasado nada. En todo esto conocí el que es ahora mi esposo, que había vivido muchísimos años en este país y adoraba este país y como que nunca volvió a casar con Medellín, él se fue demasiado joven y nunca volvió a casar con Medellín. Y siempre me decía, vámonos para Estados Unidos y yo le decía, no, a Estados Unidos a pasear, pero yo no, yo quiero a mi país, yo no me quiero ir de acá. Pero resulta que en este noviazgo nos pasó algo horrible, nos atracaron en una casa, nos amarraron, yo estaba con mi suegra, mi niña chiquita, fue algo muy fuerte, donde el miedo, y ya sentí como que esto está cerquita a nosotros, y la parte más triste es que me di cuenta que una de las personas que nos atracó era uno de mis pacientes. Entonces empezaron a pasar cosas que ya me empezaron a generar miedo, y ya de ahí le dije, ok, ¿sabes qué?
vámonos de este país. Lo que nunca te imaginaste que al casarte, al poquito tiempo, porque fue muy poquito tiempo, ibas a emigrar. ¿Y de qué Sí, manera emigró? Y eso nos lo vas a decir en la próxima parte. claro que sí. Estamos aquí conversando sabrosamente con la doctora Margarita, pero tenemos que hablar de publicidad y tenemos que hablar de salud, porque la salud en Estados Unidos es completamente diferente a la salud en nuestros países, comenzando que aquí necesitamos médicos primarios y en nuestros países no. Médicos primarios son aquellas personas que ante cualquier eventualidad va a ser el primer contacto. Y por eso yo te quiero recomendar a los míos, a la doctora Rafael, el doctor sin duda alguna de Clínica Hispana Vida Sana, mi querida doctora Laura, que siempre van a estar para ahí en cualquiera de sus 3 sedes y trabajan hasta los domingos. Ahora bien, si usted lo que quiere es un regalo de oro espectacular, 14 o 18 quilates, joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, tanto en Florida como en Dallas. Ellos tienen financiamiento, sistema apartado, además que es un regalo para toda la vida. Y si usted lo que desea es comer desayunito delicioso, desayunito venezolano, unas buenas arepas, que esa la compartimos, al igual que las empanadas en Lucy's Bakery, la primera lonchería del Metroplex, que está haciendo cosas deliciosas y ahora con su nueva sede, y ellos están ubicados en Lewisville. Y probablemente ustedes han escuchado de MB Fiestas, es esta empresa que siempre decora quinceañeras, corporativos, pero ahora también fortalece tu marca y tu emprendimiento, así como lo hizo con todo el estudio de cerca con Caro Pereira, que fue un diseño de mi esposo, pero toda la ejecución es de MB Fiestas. Así que si quieres repotenciar tu marca o tu emprendimiento, sin duda alguna, con MB Fiestas. Nosotros aquí seguimos en De Cerca con Caro Pereira, conversando con la doctora Margarita Correa, que es sabroso estar aquí conversando contigo. Y hablamos de que llegó el amor, y el amor ya había vivido acá en Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Nos vamos. Y llegan inicialmente a Georgia. Sí. ¿Cómo fue ese primer? Porque además ya eras odontóloga, ya trabajabas, ya habías estado estudiando también en Panamá y en Costa Rica, pero te vienes para acá como inmigrante formalmente con tu niña pequeña. Bueno, fue algo muy duro porque nosotros nos casamos y teníamos todo para venirnos con mi niña, pero el papá de mi hija puso una cláusula y no me la pude traer. Entonces, mi primer año era un mes aquí, un mes allá, un mes aquí, un mes allá. Fue un año bastante difícil. Luego, en agosto, o sea, no habíamos cumplido ni siquiera el primer año, yo quedé en embarazo de mi segundo hijo. Entonces llegó un momento que ya no podía estar yendo y viniendo. Mi meta inicialmente cuando me iba a venir, estuve averiguando qué puedo hacer como odontóloga y mucha gente me decía, como odontóloga, no puedes hacer nada, busca otra profesión, busca otra profesión. Pero yo soy medio terca y decía, ¿cómo que no puedo hacer nada? O sea, si no saben yo qué puedo hacer, ¿por qué me van a limitar sin saber? Y yo seguía y dije, yo quiero sacar lo mío de odontología. Luego llegó Pablo, mi segundo hijo, me registré para empezar a estudiar los básicos de odontología para poder presentar mis exámenes, pero a Pablo le empezó a dar muchas infecciones en el oído, entonces tuve que atrasar eso un poquito. Luego, cuando él estaba mejor, volví a retomar el estudio, presenté los 2 exámenes que exigen, que son 2 board dentales, los presenté, los pasé, presenté mis exámenes de inglés, lo pasé, presenté lo que tenía que pasar, lo pasé, y llegó un momento que empecé a averiguar y dije, bueno, ya tengo todo, ¿ahora qué puedo hacer? Y me fui a buscar al board de odontología de Georgia y me dicen, no, aquí usted no puede ejercer. O sea, en Colombia, usted pasó de un high school a una universidad, usted nunca hizo college. O sea, que lo que usted estudió no cuenta. Entonces yo dije, no puede ser, ¿cómo así? Entonces empecé a averiguar y empecé a viajar a diferentes partes. En esa época uno no compraba tiquetes como los compra ahora, uno no se metía online a buscar los tiquetes. Yo llamé a una agencia de viajes de alguien que me recomendaron, que ella estaba en Miami, y le dije, bueno, yo quiero ir a Minnesota, porque me dijeron que Minnesota de pronto tenía posibilidades. Viajé a Minnesota, las posibilidades eran muy limitadas, solamente ser profesora. Luego viajé a Hawái, luego fui a Alabama, luego fui a California. Bueno, viajé a muchas partes, inclusive ella se reía y me decía, bueno, a lo mejor usted nunca va a ser odontóloga en este país, pero va a terminar recorriendo todo el país. Y yo seguía en esta y decía, ¿qué puedo hacer? Porque también traté muchas veces de ser asistente dental para conocer el medio. Y es más fácil allí. Se supone que entre comillas, como al ser odontóloga, si yo hacía un curso, yo ya era asistente dental. Pero entonces empecé a repartir hojas de vida. En total repartí como 52 hojas. Nadie me daba trabajo. Nadie me daba trabajo porque me decían, ¿para qué queremos una dentista?
como asistente. No, no les interesaba. Sobrecalificada. Sí, entonces no me daban trabajo. Y seguía y yo dije, bueno, a mí me ha gustado también mucho la joyería. Me puse a hacer collares y como mi hermano hacía ropa interior, vestidos de baño, dije, me voy a traer todas estas cosas, las voy a empezar a vender. Me metí a un curso de microempresas y dije, voy a montar mi empresa, pero yo seguía con esta inquietud, mi odontología, mi odontología. Entonces me puse, busqué todos los boards dentales, a todos les mandé cartas diciendo cuáles son mis opciones. Casi muchos me contestaron, me devolvieron la carta como estaba, otros me dijeron no hay opciones, otros me dijeron la alternativa es ir a una universidad, pero yo lo veía difícil porque yo decía, bueno, yo me gradué tantos años atrás, volver a una universidad con niños chiquitos, veía esto un poco enredado. Sin embargo, esto era para mí, porque en esta venta de vestidos de baño y de ropa interior y de todo eso, alguien me dijo, mi cuñada se va para Cartagena, tiene un bebé chiquito, no puede ir a tu casa, la puedes visitar. Y me voy a visitarla y resulta que era odontóloga de la misma universidad que yo había estudiado en Medellín, pero ya había homologado su carrera. Y empezamos a hablar y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, pues yo ya me dediqué a esto porque en odontología mis puertas están cerradas. Y me dice, no, ¿cómo que están cerradas? Vamos a averiguar dónde yo estudié. 2 semanas tenía para llenar la aplicación. Ella me mostró cómo se llenaba todo, apliqué, me llamaron a una entrevista. Era una entrevista completamente distinta a todo lo que yo me imaginaba. Yo decía, bueno, va a ser fácil. Yo fui odontóloga, yo ejercí en Colombia 12 años, yo lo voy a poder hacer muy fácil. No, era una cosa completamente distinta. Yo con un alambre de ortodoncia tenía que hacer una figura de un rompecabezas. Yo tenía con unos fósforos largos, tenía que hacer un cubo. Eran cosas totalmente distintas a lo que uno se hubiera imaginado. Pero Dios es tan grande que pasé todo eso. De ahí aplicamos como 1.500, nos llevaban a 120 y solamente escogían a 13. Al otro día yo tuve la entrevista, muriéndome del miedo, eran 5 personas las que me entrevistaron, cuando yo les di la mano ellos se dieron cuenta que mis manos estaban heladas, que me estaba muriendo de miedo, me decían ellos, pero ¿y por qué la vamos a escoger a usted si usted ya es mamá ante otras personas que son jóvenes, que están empezando, que tienen todo el tiempo? Y pues precisamente les dije, porque soy mamá, necesito más que ellos un trabajo, necesito crear un futuro para mis hijos y necesito eso. Lo otro que también me sirvió muchísimo es que yo había colaborado mucho en Colombia en diferentes causas. Siempre me ha gustado los voluntariados. Sí, no en ONG, pero en voluntariados. Yo buscaba el hogar donde ayudaban a niños, ahí ayudaba, el hogar donde ayudaban a adultos mayores, ahí ayudaba. Entonces siempre me involucré en cosas y eso me abrió las puertas. Total. A la hora de ver mi hoja de vida, eso me abrió las puertas porque luego me dijeron, esto fue una de las cosas que más contó. Entonces, y fue una herencia que quedó de mi mamá. Y que además que es algo hermosísimo porque una de los grandes retos que tenemos nosotros como inmigrantes es cuándo no abandonar, porque es que uno a veces se siente tan cansado. Uno dice, esto es demasiado difícil, lo que hablábamos en la mente, Margarita. Sí. Y lo lograste y estuviste allí. ¿Cuántos años en total? Eso me lo vas a decir después de la pausa. ¿Cuántos años en total has tenido tú que estudiar? Y me vas a contar desde Colombia hasta acá para poder ejercer y ser la dentista de los deportistas. Hoy en día me lo vas a decir ahorita después de la pausa comercial, porque nosotros tenemos más compromisos. Y hablando de migración, lo más complicado es ajustar estatus en este país. Por eso yo te quiero recomendar a mi abogado Héctor López. Él fue el que me acompañó en todo este proceso de visa de estudiante, visa de trabajo y residencia. Porque no puedes ir con cualquier persona. Tienes que ir con personas que realmente conozcan el derecho y que puedan ejercer en este país. Por eso yo te recomiendo a Héctor López, abogado de inmigración. Y si usted lo que está buscando son médicos cirujanos hispanos en Texas, pues el grupo de médicos cirujanos de Elite. Son médicos venezolanos con más de 20 años de experiencia. No tienes que viajar a Florida ahora a operarte. Ahora aquí en Texas lo vas a poder hacer. Ellos fueron mis médicos cirujanos, así que yo los recomiendo con los ojos cerrados. Nosotros seguimos conversando con la doctora Margarita Correa. ¿Cuántos años, Dios mío, en total para poder ejercer? Sí, mira, en Colombia son 5 años más el año rural. Aparte, pues el tiempo que tú te quieras capacitar, estudiar. Yo hice diplomados de ortodoncia, hice un diplomado de ortodoncia en Costa Rica, otro en Panamá, y siempre seguí estudiando. Tenía un grupo de estudio, éramos 6 amigos que cada martes nos reuníamos a estudiar ortodoncia. Luego, cuando me fui a este país, en total fueron 7 años.
te digo que el día de la graduación, yo tuve 2 matrimonios y felizmente casada, pero el día de la graduación aquí de odontología yo sentía que había agarrado el cielo. Yo decía, no puede ser que después de todo esto, de que tanta gente me cerró las puertas y me dijeron que no se puede, lo hice. Entonces, después de ahí, no he parado de estudiar porque digo, bueno, logré llegar hasta acá, tengo que seguir. Totalmente. Entonces, cada año siempre estoy buscando algo distinto en que involucrarme. Y ahí vamos, porque han sido 13 años de manera teórica, digo, para lo que tiene que ver con la odontología en Colombia y pues aquí. Pero cuéntanos de esto, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo supe de ti y que todo el tema de la odontología, que hay tantas especialidades, pero lo extraordinario tuyo es que tú te fuiste por el lado de sports y has estado de la mano de FC Dallas, has estado a manos de Inter Miami, ¿de cuántos equipos? Cuéntanos cómo surge esto y cómo llegaste a desarrollarte en esto. Mira, soy una apasionada, o sea, tengo 2 pasiones, la odontología y el fútbol. Y soy súper apasionada del fútbol y resulta que eso sí fue una casualidad. Cuando alquilamos el sitio donde primero empezamos, resultó que estaba tan cerquita del estadio que me empezaron a buscar futbolistas. Empezaron a llegar futbolistas y empecé a ver diferentes cosas que se presentaban en los futbolistas a diferencia de una persona regular. ¿Qué pasa? Un futbolista de alto rendimiento está siempre en un proceso agudo, compensatorio por la manera en que está entrenando. Entonces, a un deportista de élite, tú no lo puedes tratar de la misma manera. Hay procedimientos que tienes que saber en qué momento se tratan. Si están en pretemporada, si están en entrenamiento, si están descansando, si están ya en la parte competitiva, tienes que saber cómo los vas a manejar, porque si no, tú mismo les puedes llevar a un problema. Pero también empecé a ver que algo que se generaba en la boca los podía llevar a lesiones, a que fuera diferente la recuperación de ellos. Entonces era muy importante estabilizar la boca para que el rendimiento fuera bien. Entonces empecé a ver esto y a mis manos llegó un futbolista que era el VIP, era el más importante del equipo, y este futbolista tenía 1 o 2 partidos buenos, 2, 3 lesiones, 1 o 2 partidos, y del FC Dallas lo enviaron inclusive a que el nutricionista de Messi lo evaluara para cambiarle su nutrición, todo eso. Sin embargo, él seguía y no mejoraba del todo y llegó a mis manos y empezamos a tratarlo, empezamos a mejorarlo y empezaron en el equipo y él mismo a ver el cambio. Te estoy hablando, eso fue 2014, todavía sigo en contacto con él. Él ahora es un jugador que está en Ecuador y seguimos en contacto, pero su vida empezó a cambiar a nivel de que logramos regular lo que estaba pasando en su boca y se empezó a ver que no se volvieron a dar lesiones y de ahí me gané el puesto como la odontóloga o la dentista del FC Dallas. Y desde eso no he soltado a los jugadores. Entonces, a nivel del Inter de Miami, la persona que trabaja en administración en el Inter de Miami trabajó muy de cerca en administración en el FC Dallas, sigue siendo mi paciente. También trabajé cuando estaba acá con Javier Morales, que llegó a ser el entrenador asignado del Inter de Miami, ahora es asistente del entrenador, y él también ha conocido mis cosas. Cuando has venido acá en una época que trabajaba en las academias, en los que están creciendo para ser profesionales, trajo jugadores y le tocó un accidente que pasó con un niño. Me llamó, se lo atendí y gracias al momento oportuno en que se lo atendí, le logré salvar un diente de adelante que lo hubiera podido perder. Entonces, en el FC Dallas saben que conmigo y lo mismo, jugadores y entrenadores que están en otros equipos, me llaman a consultarme cuando hay un jugador que está con una lesión que no se está recuperando, porque hay que enfocarnos en la boca. Si esa boca se estabiliza, el resto del cuerpo se estabiliza. Pero no te has quedado allí, porque no solo estás en el área de sports, con esto de que te encanta seguir estudiando y actualizándote, sino lo que hablábamos ahorita, todo ahora lo que tiene que ver con la parte de aviación. Sí, toda esa parte de lo que es la respiración. Mira, ahora está pasando algo que es una epidemia silenciosa. La mayoría de gente está respirando más por la boca que por la nariz. Todo esto se ha ido dando por el tipo de alimentación que tenemos. Los antepasados de nosotros, ellos tenían que agarrar lo que estuviera en la naturaleza para comer, no se cocinaban las cosas y comían cosas duras y tú antes no encontrabas personas con los dientes torcidos y que respiraran por la boca, pero fue cambiando y llegamos a esta etapa industrial y más ahora donde todo es ultra procesado, donde tanta gente se toma batidos para no engordar
Entonces, la gente está usando menos la boca y lo que no se usa se pierde. Y esto está Claro. llevando a que el no usar bien la boca se estén deformando muchas cosas y está cambiando la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente siempre problemas respiratorios, anda donde uno terreno. Correcto. Problema respiratorio, busca con tu médico. Pero ahora se vio que 90% de los problemas respiratorios están en la boca. Entonces, como odontólogos, tenemos que mirar qué está pasando en la boca, porque esa puede ser la base de tu problema circulatorio, puede ser la base de lo que te pasa en el corazón, Claro. puede ser la base de que esa diabetes que te la estás tratando no te mejore, puede ser hasta la base de un Alzheimer. Entonces, es muy importante mezclar todas estas cosas. Sin duda alguna, cuando te escuchamos la pasión total cuando hablamos de odontología, pero a todas estas yo te tengo que preguntar, tú eres madre y eres esposa, en todo este proceso de viajar, de actualizarte, de estudiarte, ¿cómo se busca un balance? Porque por lo general cuando las mujeres básicamente, cuando las mujeres son tan buenas o exitosas profesionalmente, por lo general no hay un balance en cuanto al matrimonio, puede ser muy retador. ¿Cómo ha sido el proceso de tu esposo en todo este proceso de esta mujer que siempre está ávida de estudiar y de actualizarse? ¿Cómo has logrado mantener un matrimonio durante tantos años? Porque hoy en día puede ser algo muy retador. Mira, yo he tenido la suerte de que tengo un esposo, gracias a mi esposo y a la familia que tengo, estoy donde estoy, porque ellos son los que me han apoyado. O sea, cada que a mí se me ha ocurrido una idea y que les digo, me quiero meter en esto, ellos son los primeros que me apoyan y no me meto en ninguna cosa sin consultar con ellos. Si veo que es algo que no genera algo bueno en mi familia, no lo hago, pero he tenido la suerte que mi esposo era mecánico y él dejó toda su vida, todo lo que hacía para venirse a trabajar conmigo a la clínica. Entonces siempre estamos juntos. Si yo me voy a un curso, a un congreso, viajamos juntos. En todas partes estamos juntos y mis hijos también me apoyan. Ninguno de ellos se fue por el lado de odontología porque decían, mami, no queremos estudiar tanto como lo que tú has estudiado, queremos hacer otra cosa más ligera. Mi hijo menor siempre me decía, cuando estaba pequeño, yo quiero ser dentista como tú. Y yo, ¿por qué? Me decía, porque todo el mundo te saluda cuando vamos a Qué misa. lindo. Y yo le decía, mi cielo, no solo es que la gente me conozca, hay que estudiar muchísimo. Y me decía, Claro. entonces ya no sé si quiero. Pero con los años que han ido creciendo me dicen, mami, te apoyamos, estamos felices de lo que haces, pero esto no es para nosotros. Pero he contado con la gran suerte de que tengo el apoyo de mis 3 hijos y de mi esposo. Cuando miras atrás y ves que has sido tan bendecida, primero por tu esfuerzo y tu dedicación, con Diosito, con la religión, con tu esposo, con tu familia, con tu mamá tan bella, con tu familia que hablas tan bonito de ella. ¿Qué le falta a Margarita? Que dice, mira, en este momento yo siento, chica, que yo no he cumplido esto. ¿Qué es? ¿Qué le falta? Bueno, la verdad es difícil porque soy muy bendecida de Dios. Soy muy bendecida de Dios. ¿Qué me falta? Me falta tener una fundación. Y ahora yo empecé a hablar en las redes, empecé a ir a noticieros y lo que me llevó a ir a hablar es porque yo atiendo personas de todos los niveles. Atiendo desde el multimillonario que vive en una super casa como la persona más humilde. Atiendo toda clase de personas y tengo un listado de estas personas que no tienen recursos para yo poderles ayudar. Yo muchas veces he hecho unos eventos que se llaman Soccer Smile para recoger dinero para poderle ayudar a estas familias hispanas que no tienen, pero siempre ese dinero lo entregaba en una fundación para que ellos ayudaran, pero ahora quiero dar a conocer esto para ver si yo puedo tener mi propia fundación y yo le puedo ayudar a estos que no han podido llegar a hacerse esos tratamientos, pero que también lo necesitan. Pues yo no lo dudo, porque has logrado absolutamente todo lo que tú deseas y más con una causa tan bonita como esta fundación. Yo te lo dije, Margarita, y antes de despedirnos, que tú tienes el conocimiento y tienes la empatía. Y por eso has logrado todo lo que has logrado. Para mí es Ay, un Caro, placer muchísimas tenerte gracias. aquí. Gracias por haberme invitado Qué y por lindo conocer tu compartir historia. cosas que nadie sabía. Feliz de tener acá y compartir la historia de la doctora Margarita, la doctora de los deportistas. Y para mí es un placer tenerte aquí. No, encantada. De esta manera nosotros nos despedimos y como yo siempre digo, rodéense de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.